Que Dios le bendiga y le guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el libro de Génesis, desde el capítulo 18, 19, encontramos una escena de el juicio de Dios a dos ciudades que se habían convertido en gran tormento para las ciudades cercanas en la región. Hablamos de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades habían sido de gran tormento debido a que el pecado se había multiplicado a tal grado de que cometían abominación contra Dios. Habían perdido todo tipo de temor, de reverencia a Dios. Se habían encendido en pasiones desordenadas, hombres con hombres. Había gran desorden espiritual y moral en estas dos ciudades, a tal grado que esto causó el clamor contra estas dos ciudades subiera al trono de Dios. Y Dios determinó eliminar a estas dos ciudades y a los moradores que en ellas estaban. Este territorio se extendía desde Jericó hasta el Loar. Estas ruinas se encuentran sumergidas bajo las aguas encerradas y poco profundas del Mar Muerto al sur de la península de Lisán. La ciudad se había corrompido en gran manera, siendo soberbia, teniendo saciedad y abundancia de ociosidad, como lo menciona Ezequiel en su capítulo 16, verso 49. Gloria al Señor. Era una ciudad que cometía gran cantidad de pecados y no tenía ningún tipo de misericordia, además de la abominación de tener relaciones sexuales entre personas del mismo género y otras depravaciones. Entonces, al ver, leer o escuchar esto, muchas personas pueden preguntarse: si Dios es amor, ¿por qué Dios hace esto? Sí, Dios es amor, y lo vemos en el capítulo 18, desde el verso 16 al 33, donde Abraham está intercediendo por estas ciudades, preguntándole a Dios si Él va a exterminar juntamente al impío con el justo, y le hace una enumeración de cantidad de personas que tal vez pueden encontrarse allí que realmente sean inocentes. Lamentablemente no habían ni siquiera 10 personas inocentes. Sin embargo, Dios continúa mostrando su misericordia. Sí, así es. Allí encontramos una familia, la familia del sobrino de Abraham, de Lot, el cual tiene su esposa, 2 hijas y a sus yernos en la casa. Y cuando Dios envía a los ángeles que van a destruir la ciudad, envía a la casa de este hombre a advertirle de que viene el juicio de Dios a estas dos ciudades que se habían corrompido en gran magnitud. Y por medio de estos 2 ángeles, Dios muestra su bondad para con Lot y su familia. Lamentablemente los yernos de Lot no creen en que esto es realidad. Entonces los ángeles dicen a Lot lo siguiente en el verso 17: cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot tiene miedo de que lo alcance el mal en el monte y le pide a los ángeles que le permitan llegar hasta Zoar, donde allí hay una ciudad pequeña. Entonces Lot llegó en la mañana
a aquella ciudad. Cuando iban de camino, su esposa miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Dice en el verso 26 del capítulo 19, convirtiéndose en una evidencia, un monumento de lo que acontece cuando desobedecemos a Dios. Vemos que Lot después huye a otra ciudad fuera de Zoar porque tiene miedo. Se esconde en una cueva y sus hijas cometen un acto que hoy entenderíamos como algo muy malo. Entonces nosotros podemos aprender de esto varias cosas, y una de ellas es que debemos tener cuidado de no mirar atrás. No lamentemos las cosas que Dios ha quitado. No lamentemos las cosas que han quedado atrás. Si nosotros hoy estamos en el Evangelio y por la misericordia de Dios, por su gracia, hoy día tenemos una nueva vida. No codiciemos las cosas de la vida antigua. No miremos atrás, porque nos podemos convertir en una estatua de sal, y tal vez no nos convirtamos en estatua de sal físicamente, pero nuestro corazón se puede ir endureciendo a tal grado de parecer una estatua de sal. Las ruinas de desobediencia. Allí estaba esta mujer mirando atrás, y hoy día está en aquel lugar, aquella escultura que nos recuerda las consecuencias de lamentarnos por las cosas que teníamos en el pasado, ignorando la gravedad del pecado, ignorando o pasando por alto la gravedad de la maldad que nos rodeaba, el juicio de Dios. Tengamos cuidado de no hacer como la esposa de Lot. Cuidado de no hacer como la esposa de Lot y de no actuar como Lot, que por el miedo cambió el camino hacia donde iba y se escondió en una cueva, teniendo como consecuencia una terrible condición espiritual y moral. Tengamos cuidado de no mirar atrás. Si Dios nos sacó de Sodoma y Gomorra, de la Sodoma y Gomorra espiritual y tal vez natural también, tengamos cuidado, porque el juicio de Dios nada ni nadie lo detiene. Dios es justo. De las ruinas de Sodoma y Gomorra, comenta el doctor George Adam Smith, aquí tuvo lugar la escena del juicio más terrible del pecado humano. El resplandor de Sodoma y de Gomorra se refleja a todo lo largo de la historia de las Escrituras. Esta es la pauta popular del juicio del pecado. La historia se cuenta en Génesis, es aplicada en Deuteronomio, en Lamentaciones, y por Amós, por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel y por Sofonías. Nuestro Señor la emplea más de una vez como ilustración del juicio con que Él amenaza a las ciudades en donde se predica en vano la palabra. Y sentimos que la llama quema nuestras propias mejillas. Mateo 10:15, Mateo 11:24, Lucas 10:12, Lucas 17:29. Pablo, Pedro y Judas hacen mención de ese acontecimiento. En el Apocalipsis, la ciudad del pecado es llamada espiritualmente Sodoma, aunque el fulgor de esta catástrofe aún quema, las ruinas que ésta dejó han desaparecido. Asimismo, como sucedía en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió
de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Lucas capítulo 17, del verso 28 al 33. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Segunda carta de Pedro capítulo 2, del verso 6 al 9. Su corazón quedó en Sodoma cuando salieron presurosos. Iba llorando tras sus hijas por la insistencia de su esposa. Su corazón quedó en Sodoma, entre sus muchas pertenencias. ¿Cómo olvidar esas llanuras si ya formaban parte de ella? No había intenciones de salir, quería morir entre sus ruinas. Mujer de Lot, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mujer de Lot, del juicio ya iba a escapar cuando quisiste atrás mirar. Mujer de Lot, que no hubo en ti temor de Dios. Te recreaste en el mal y fuiste al fin un montón de sal. Mujer de Lot. Su corazón quedó en Sodoma aquella mañana sombría. Se habían frustrado ya sus sueños, su alma estaba vacía. Atrás quedaban sus comadres, allí quedaban sus vecinas.
¿Cómo olvidarse de Sodoma? Si ya era parte de su vida, no había deseos de salir. Quería morir entre sus ruinas. Mujer de luz, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mujer de luz, del juicio ya iba a escapar cuando quisiste